Aleluya, aleluya, muy buenos días, aleluya. Dios bendiga su vida, santo sea el Señor. Aquí nuevamente con una cápsula bíblica, aleluya, continuando con la serie de Génesis. Y vamos a ver la serie número 20, la parte número 20 de Génesis. Si usted no lo ha visto aún, los demás, yo le invito, aleluya, que vayan a mi canal de YouTube o a la página de Facebook y ahí pueden encontrar los demás videos acerca de esta serie. Santo sea el Señor. Aquellas personas que tal vez se conecten por primera vez o que todavía no me conocen, yo soy María Guzmán, aleluya, y me congrego en la iglesia Casa de Refugio, New Jersey, que está en 20 Zabriskie Street en Heldon, donde estamos con la pastora Celia Núñez. Como siempre, extendemos una invitación especial para aquellas personas que no tienen un lugar donde congregarse. Le invitamos a que venga y comparta con nosotros para que juntos adoremos a aquel que toda gloria se merece, a nuestro Señor Jesucristo, aleluya, al que era, el que es y el que ha de venir, el alfa y la omega, aleluya. Bendito y santo sea el Señor, pero vamos a continuar, aleluya. Vamos a comenzar con esta parte, aleluya. Siempre le pido que tengan un poquito de paciencia porque es en vivo, aleluya. Y además, a mí me gusta compartir la palabra, ir a diferentes pasajes bíblicos, aleluya, porque de eso se trata, de que conozcamos la palabra de Dios, que conozcamos las escrituras, santo sea el Señor. Y en la parte 19, nosotros vimos, aleluya, santo sea el Señor, algunos aspectos como la descendencia de Ismael, el nacimiento de los mellizos, Esaú y Jacob, alabado sea el Señor. Y luego tratamos, aleluya, algunos aspectos de la vida de Isaac, alabado sea el Señor, bendito. Pues vamos a continuar hoy, mis amados. Y para ello nosotros vamos a ver Génesis 26 del 12 al 25. Pero primeramente le voy a recordar que en la parte anterior nosotros vimos, santo sea el Señor, que hubo una hambre muy grande en la tierra. Estábamos en Génesis 26 del 1 al 15. Vino una hambre muy grande sobre la tierra, aleluya. Y Isaac se movió con su familia, aleluya, a Gerar de los filisteos. Esto era una ciudad de los filisteos, santo sea el Señor. Y mientras estaba allá, aleluya, el Señor le habló y le dijo, aleluya, que no volviera a Egipto, que se quedara donde él le dijera, aleluya, bendito, y que él entonces lo bendeciría, aleluya. En otras palabras, él le transmitiría la bendición que había sobre él, aleluya, sobre su padre Abraham, se la transmitiría a él y se la confirmaría. Alabado sea el Señor. Y luego le dice, quédate aquí, es decir, quédate aquí en Gerar. Bendito y santo sea el Señor. Tenemos entonces para esta parte que Isaac obedeció la palabra del Señor. Aleluya, se quedó en Gerar. Y no solamente eso, sino que él sembró en Gerar. Aleluya, y ese año cosechó al 100 por 1 y se enriqueció, se hizo poderoso. Aleluya, el Señor lo exaltó por su obediencia. Y allí nosotros pudimos ver también que hubieron algunos detalles, aleluya, porque Isaac, al igual que su padre Abraham, cuando iba para la tierra de los filisteos, le dio miedo, aleluya, porque su esposa era bonita, era hermosa. Y a él le dio miedo, aleluya, que ellos hicieran como se hacía en ese entonces, la costumbre de las naciones paganas, que mataban al esposo y se quedaban con la mujer. Entonces ellos fingieron que eran hermanos, alabado santo sea el Señor. Pero también nosotros pudimos ver que Abimelech estaba mirando por una ventana y vio cuando Isaac acariciaba a su mujer y fue y le reclamó que por qué hizo eso. Porque si uno de su pueblo hubiesen tomado a esta mujer como esposa, aleluya, iban a traer maldición mal sobre toda su nación, aleluya. Inclusive dio la orden de que nadie lo tocara, ni al hombre ni a las mujeres, es decir, ni a Isaac ni a Rebeca, aleluya, porque sería reo de muerte, aleluya. Y aquí vemos nosotros cómo Dios intervino, que aun cuando este hombre, cuando Isaac sintió miedo, aleluya, y a riesgo de dañar la promesa de Dios, bendito y santo sea el Señor, el mismo Dios,
aleluya, intervino en ello, aleluya, provocando que todo esto, aleluya, todo este error que él había cometido, aleluya, al final de cuentas fuera para bien en su vida, aleluya, porque aquí vemos cómo Faraón colocó, aleluya, una protección especial alrededor de ellos, como diríamos, aleluya, un cerco protector, aleluya, aleluya, Dios mío, que todo aquel que le tocara, aleluya, sea a él o a ella, iban a ser condenados a muerte. Bendito. Aquí nosotros podemos ver la bendición de Dios, su provisión. Aleluya, santo sea el Señor. Entonces nosotros vemos que Dios lo engrandeció allí porque por su obediencia él se quedó en Gerar. Aleluya, bendito. Pero vamos a leer lo que dice la palabra. En Génesis 26, del 12 al 16, vamos a leerlo. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya, Dios. Aleluya. Desde el 12 hasta el 16 dice: bendición de Dios sobre Isaac. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y el Señor lo bendijo. Y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, pues tenía rebaños de ovejas y vacadas y mucha servidumbre. Y los filisteos le tenían envidia, y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham su padre, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. Entonces Abimelech le dijo a Isaac: vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Aleluya, santo sea el Señor. La palabra también nos registra que los filisteos le tenían envidia cuando vieron que, aleluya, que este hombre fue tan bendecido, tan enriquecido por el Señor y consiguió esclavos, aleluya, consiguió siervos, como se le dice, y diferentes tipos de ganado, aleluya. Ellos sintieron envidia y como se usaba en ese entonces, aleluya, que las naciones más poderosas atacaban entonces a las naciones más pobres. Aleluya, cogían a las mujeres de esclava y a los niños, mataban a los esposos y a los hombres de guerra y se quedaban en el territorio, en el terreno. Aleluya, entonces ellos tuvieron miedo de esto. Aleluya, santo sea el Señor. Y entonces nosotros aquí más adelante podemos ver que Isaac, aleluya, entonces se movió de ese lugar porque ellos lo echaron. Se movió y fue al valle de Gerar. Alabado sea el Señor. Y allí él se estableció, santo sea el Señor. La palabra nos dice que esta gente le tenían tanta envidia que trataron de sabotearle el recurso principal, que era el agua, aleluya, para impedir el crecimiento, aleluya, de Isaac, aleluya, santo sea el Señor. Y dice que todos los pozos que Abraham había abierto, aleluya, mientras estuvo en vida, aleluya, ellos se los cerraron. Pues entonces este hombre sigue, hablando de Isaac, claro, sigue y se establece en Gerar. Y allí volvieron entonces a destapar los pozos que eran de Abraham. Aleluya. Y le pusieron los mismos nombres, nos registra la palabra. Pero los filisteos también se los cerraban. Y cuando no se los cerraban, discutían, aleluya, se los quitaban diciendo que eran de ellos esos pozos. Isaac no discutía, Isaac se lo dejaba. Aleluya, santo sea el Señor, bendito y santo. Pero nosotros podemos ver más para adelante, aleluya, que ya cuando él está aquí establecido en el valle de Gerar, él cavó 3 pozos, aleluya. Lo vamos a ver uno a uno porque estos pozos tienen un significado especial, aleluya, en la palabra de Dios para que nosotros podamos, aleluya, aplicarlo. Aleluya, aplicar este conocimiento que obtengamos aquí, esta revelación en nuestra vida espiritual hoy en día. Aleluya, santo sea el Señor. ¿Qué es un pozo? Aleluya. Un pozo representa el conflicto y la lucha en la vida, aleluya, incluso en la búsqueda de recursos vitales como el agua. Sabemos que el agua representa la vida, entonces un pozo, espiritualmente hablando, representa la búsqueda de nosotros, los seres humanos, de esa vida eterna. Aleluya, la búsqueda de eso que nos sacie, que nos dé paz, que nos haga sentir bien. Aleluya, bendito y santo sea el Señor. Bendito y santo. Entonces nosotros vamos a ver los 3 pozos. Aleluya, el primero nosotros lo vamos a ver en el versículo 19. Aleluya, que es el pozo de Esek. Vamos a ver, dice: cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle,
encontraron allí un pozo de aguas vivas. Aleluya. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso él llamó al pozo de Esek, porque habían reñido con él. Aleluya. Otra cosa que yo quiero aclarar es que dice que Isaac se estableció en el valle. Sí, no sé, aleluya, aquellos que sepan el significado de valle, es una llanura, pero que está entre montes, aleluya, entre montañas, aleluya. Puede tener una parte llana, pero a su alrededor puede estar lleno de montaña, representando la lucha espiritual, que vienen situaciones, que vienen problemas, que vienen aflicciones, aleluya, en determinado tiempo. Bendito y santo sea el Señor. Entonces vimos que él, aleluya, que sus siervos cavaron el primer pozo, aleluya, aleluya, donde encontraron aguas vivas, aleluya, Dios mío. Esto es grande, es poderoso, porque sabemos que el agua viva representa al Espíritu Santo de Dios, representa la vida que solamente Jesucristo da. Entonces, aleluya, al encontrar esta agua viva, los filisteos fueron y riñeron por él, le dijeron que ese pozo le pertenecía a ellos. Isaac no riñó, Isaac lo dejó así. Bendito y alabado sea el Señor. Ahora bien, a este pozo él le llamó Esek, porque riñeron. Esek en hebreo significa contienda o lucha espiritual. Aleluya. Bendito y santo sea el Señor. Y Esek representa, aleluya, la lucha entre la carne y el espíritu que nosotros tenemos. Aleluya. Ese tiempo en donde nuestra carne, aleluya, nos mantiene incómodo, muchas veces nos mantiene confuso, aleluya, y que por más que nosotros queremos hacer algo, aleluya, queremos hacer lo que está bien para agradar a Dios, aleluya, la carne se opone, la carne no nos deja, aleluya. Entonces yo quiero que para ello nosotros vayamos a ver el libro de Gálatas, aleluya, Gálatas, aleluya, Dios, Gálatas, aleluya. Santo es el Señor. Denle un gloria a Dios. Gálatas 5:17. Dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no pueden hacer lo que desean. Aleluya. Mientras tenemos esta contienda contra la carne y el espíritu, no vamos a poder hacer lo que nosotros queremos para agradar a Dios. Bendito, aleluya, la carne no nos deja. Recordemos que la carne de aquí, la carne no va para ningún lado, aleluya, pero el espíritu pertenece allá, al eterno. Alabado sea el Señor, aleluya. Bendito y santo sea el Señor, aleluya, aleluya. Bendito y santo sea el Señor. Ahora bien, Isaac no discutió, sino que lo dejó. Se lo dejó y sus siervos siguieron buscando, cavando otro pozo. Bendito y santo, lo que representa, aleluya, que Isaac no le dio el gusto a la carne de reñir, de pelear, aleluya. Bendito y santo sea el Señor, porque Isaac era más poderoso que ellos. Isaac podía reñir por ellos y lo podía vencer y tenía, aleluya, al Todopoderoso de su lado, pero él lo dejó. Alabado sea el Señor. Y siguieron cavando, aleluya, hasta que cavaron, santo sea el Señor, valga la redundancia, el segundo pozo. Aleluya. Vamos a ver el versículo 21. Es el pozo de Sitna. Aleluya, Dios. Versículo 21 dice: cavaron otro pozo y también riñeron por él. Por eso lo llamó Sitna. Aleluya. Aleluya, Dios. Aleluya. Bendito y santo sea el Señor. Sitna representa enemistad, adversario, acusación o contienda, aleluya. Este pozo de Sitna representa, aleluya, ya que Isaac venció la carne, aleluya, bendito, aleluya, en el primer pozo, en Esek, lo dejó así, no peleó, no hizo nada, lo soltó, como decimos los dominicanos. Entonces viene el pozo de Sitna. Sitna, aleluya, representa la lucha que tenemos con las voces que el diablo trae a nuestra mente, aleluya, con las voces que susurran nuestro oído, acusándonos, juzgándonos y calumniándonos, aleluya, para bajarnos el ánimo, para bajarnos la autoestima, para que nosotros nos estanquemos, aleluya. Pero Isaac no se estancó, aleluya, porque veamos lo que dice en el capítulo 20.
Aleluya, aleluya, en el versículo 22 dice: y se trasladó de allí y cavó otro pozo y no riñeron por él. Es decir, caminó, él no se estancó. El objetivo del enemigo cuando viene a traernos acusaciones a nuestra mente, para traernos calumnia, aleluya, es desenfocarnos, aleluya, del llamado, para que no sigamos caminando, aleluya, para que nos sentemos, para que nos acostemos, para que nos desanimemos y no hagamos nada para la obra, aleluya, para dejarnos, aleluya, aleluya, para dejarnos estancados en un lugar. Pero Isaac no le hizo caso, aleluya, al calumniador, al adversario. Él lo que hizo fue que se trasladó de allí, aleluya, bendito y santo. Él se lo dejó y se trasladó, es decir, él caminó. Él avanzó, a pesar de que estaba siendo acusado. Tú no vas a poder, tú estás solo, tú no tienes fuerza, te van a matar los filisteos, te van a matar las naciones cananeas que son mayores que tú, aleluya. Pero él siguió caminando, él siguió avanzando, alabado sea el Señor. Y dice la palabra, aleluya, que allí entonces donde él se trasladó, cavaron, aleluya, sus siervos, y allí, aleluya, no riñeron. Encontraron un pozo de aguas vivas, pero allí no riñeron, aleluya, y por eso él le puso el nombre de Rehobot, aleluya. Vamos a leer este versículo nuevamente. Dice: y se trasladó de allí y cavó otro pozo y no riñeron por él. Por eso lo llamó Rehobot, porque dijo: al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. Aleluya, bendito, santo sea el Señor. Cuando él vio que no riñeron, aleluya, aleluya. Cuando él vio que ya la carne estaba apaciguada, estaba tranquila, aleluya. Cuando él vio que el calumniador, que el adversario ya no le estaba, aleluya, susurrando palabras a su mente, él entendió que Dios lo había bendecido, que Dios había extendido su territorio y le había dado un lugar, aleluya, para que él descansara, para que él pudiera prosperar y vivir tranquilo y en paz en esa tierra. Alabado sea el Señor, bendito y santo. Recordemos que la palabra nos dice: resistid al diablo y de ti huirá. Aleluya. Este muchacho primeramente venció la carne, aleluya, pero luego cuando se enfrentó con el mismo diablo, aleluya, susurrando a sus pensamientos, aleluya, él también lo venció, aleluya. Él venció su orgullo, él venció su ego, aleluya, pero también, aleluya, también venció las acusaciones del enemigo, y por eso Dios lo bendijo y extendió su territorio. Otra cosa que yo quiero que nosotros veamos aquí, aleluya, es que al principio él comenzó cavando, aleluya, aleluya, destapando, los pozos que su padre en vida había, aleluya, había encontrado, aleluya, aquellos que los filisteos habían sellado, aleluya, bendito. Él comenzó, aleluya, destapándole y poniéndole los mismos nombres, aleluya, bendito. Pero yo tengo que decirte algo a ti. Cada uno de nosotros tiene un camino que caminar, aleluya. Tiene una relación con Dios que forjar. Alabado sea el Señor. No podemos venir a Dios a través de la relación de nuestro Padre, como hizo Él en este caso. A través de la relación con Abraham, él quería seguir consiguiendo esa agua, seguir obteniendo agua viva a diario de los pozos de la relación que su padre había hecho. Aleluya. Luego cuando se pasó al valle de Gera, que los filisteos lo botaron, santo sea el Señor, también hizo lo mismo. Trató de destapar, aleluya, los pozos de agua viva que su padre había destapado, aleluya. Mas no se le dio, no pudo, porque él tenía que destapar su propio, aleluya, Dios, su propio pozo, aleluya. Él tenía él mismo que trabajar en su relación con Dios hasta que encontrara ese río, aleluya, ese pozo de agua viva que lo saciara, que lo llenara, aleluya, bendito y alabado sea el Señor. Así que cada uno de nosotros tenemos una relación que formar, que trabajar, aleluya, bendito y santo sea el Señor. Tenemos que cavar nuestros propios pozos, aleluya, y por eso nosotros vemos aquí, aleluya, que de allí él se fue a Beerseba. Él consiguió paz, él consiguió descanso, un lugar donde estar, aleluya, a través de esto. Y luego subió a Beerseba, aleluya, santo sea el Señor. Y allí en Beerseba el Señor, aleluya, le da la bendición, el Señor lo confirma.
Aleluya. Vamos a ver en el versículo 24, dice: y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Aleluya. Y él construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda. Y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Aleluya. Seguían abriendo pozos. Alabado sea el Señor. ¿Cómo se manifestó Dios a su vida? Pero nosotros vemos que él, aleluya, Dios lo coronó aquí. Es decir, le confirmó, aleluya, la promesa. ¿Por qué? Porque él obedeció. A pesar de esa lucha interna que él tenía consigo mismo, con su naturaleza humana, aleluya, y a pesar de esa lucha interna que él tenía, aleluya, con el adversario, aleluya, pero él venció. Él decidió seguir caminando. Él no se sentó, él no se estancó, aleluya, no dejó que la duda viniera a él y se posicionara en su mente y en su corazón. No dejó que la duda o que el adversario le trajeran miedo a su corazón. Él siguió caminando. Aleluya, y esa es la palabra para nosotros hoy. Alabado sea el Señor, bendito, santo sea el Señor. Ahora vamos nosotros a ver que todo esto, aleluya, representa la fidelidad de Dios. Aquí nosotros podemos ver cómo Dios en cada una de las situaciones y de las luchas que este hombre tuvo, Dios estuvo con él, aleluya, él perseveró, aleluya. Vemos como en ese valle con los filisteos ahí alrededor, aleluya, a pesar de que ellos les sabotearon, aleluya, el recurso vital que era el agua, pero Dios los prosperó y Dios lo engrandeció y lo hizo más poderoso que los filisteos, aleluya. En los momentos de lucha con sí mismo, aleluya, se mantuvo fiel a Dios, desechando los deseos de la carne, aleluya. Y Dios estuvo con él, aleluya. Se mantuvo fiel a Dios, aleluya, negándose a escuchar las voces extrañas, aleluya, que el enemigo le susurraba, aleluya. Y Dios estuvo con él, aleluya, y pudo encontrar, aleluya, ese pozo de agua viva, pudo tener ese acercamiento a Dios, aleluya, a nuestro Señor Jesucristo, bendito y alabado sea el Señor. Y como consecuencia obtuvo la bendición de Dios, la confirmación de la promesa, aleluya, que venía desde Abraham. Alabado sea el Señor, santo sea el nombre del Señor. Ahora bien, veamos el pacto entre Isaac y Abimelech, el príncipe de los filisteos. Y para ello vamos a leer el mismo Génesis capítulo 26, aleluya, desde los versículos 26 hasta el 35. No se asuste, amado, si usted se conecta por primera vez y ve que son muchos versículos. Esto se trata de aprender la palabra de Dios, porque hay tanta gente engañada, aleluya, bendito, y tanta gente que no se afirma todavía en los caminos del evangelio, porque no leen la palabra, porque no la conocen, aleluya, y son guiados por cualquier viento de doctrina que les sople, aleluya, un lobo rapaz. Santo sea el Señor, aleluya, bendito. 26 al 35, aleluya, Dios. Pacto entre Isaac y Abimelech, dice: entonces Abimelech vino a él desde Gerar con su consejero Ahuzab y con Ficol, jefe de su ejército, y les dijo Isaac, ¿por qué habéis venido a mí, ustedes que me odian y me han echado de entre ustedes? Y ellos le respondieron: vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Así es que dijimos: hay ahora un juramento entre nosotros, aleluya, entre tú y nosotros, y hagamos un pacto entre tú y nosotros, aleluya, de que no nos hará ningún mal, así como nosotros no te hemos tocado y solo te hemos hecho bien y te hemos despedido en paz. Tú eres ahora el bendito del Señor, alabado sea el Señor. Prosigamos, pero grábese eso: tú eres ahora el bendito del Señor. Nosotros podemos ver aquí, vamos a hacer una pequeña pausa, mis amados, aleluya, que ellos se dieron cuenta, aleluya, de que Dios verdaderamente estaban con ellos, porque miren lo que le dicen, aleluya. Entonces ellos tuvieron miedo, ellos le dicen: tú eres ahora el bendito del Señor. Pero otra cosa que cabe destacar, que ellos dicen que aleluya,
que ellos le habían hecho bien y que ellos lo habían despedido en paz, cuando nosotros vimos en los versículos anteriores que ellos lo echaron de allí por envidia. Aleluya. Y por temor también. Aleluya. Entonces, ¿cuál es la actitud que nosotros vemos aquí en Isaac? Isaac no se airó, no se enojó, no le reclamó, no, porque ustedes me hicieron eso, ustedes están hablando mentira, ustedes me votaron. No, él no fue a pelear, señores, y él había vencido su carne. La palabra nos dice que él le celebró un banquete. Vamos a leerlo. Aleluya, Dios. Aleluya. Entonces, aleluya. Entonces él les preparó un banquete y comieron y bebieron. Oye, no solamente eso, sino que pasaron la noche allí y se levantaron muy de mañana e hicieron mutuo juramento. Entonces Isaac lo despidió y ellos partieron de su lado en paz. Alabado sea el Señor. Esto es poderosísimo porque Isaac no reclamó nada, ya él había vencido sus emociones, sino que él le cocinó y hicieron el pacto. Ahora lo que yo quiero que nosotros veamos es que la promesa estaba sobre Abraham y todo el mundo sabía que venía un Mesías, aleluya, a salvar al mundo, a rescatarlo del dominio del diablo, a rescatarlo de la condena del infierno que pesa sobre la raza humana, aleluya. Y todo el mundo sabía que, aleluya, que esa promesa estaba sobre Abraham y sobre su descendencia, es decir, que de la descendencia de Abraham, aleluya, es que iba a venir ese Mesías. Entonces esa descendencia, aleluya, aleluya, era por Isaac. Isaac era el hijo de la promesa, aleluya, santo sea el Señor. A través de Isaac era que iba a venir, aleluya, bendito, esa promesa, ese Mesías. Y ellos fueron a hacer un pacto de paz, aleluya, aleluya, para que el Mesías, aleluya, en el tiempo que viniera tuviera misericordia de ellos. Bendito, esto es lo que yo quiero que nosotros veamos, que ellos conocían perfectamente que venía un Mesías a rescatar el mundo y que ese Mesías venía del linaje de Isaac. Alabado sea el Señor, y por eso es como un pacto de misericordia que ellos fueron a establecer con, aleluya, con Isaac. Santo sea el Señor. Entonces nosotros vemos qué pasó después que Isaac lo despidió a ellos en paz y armonía. Y sucedió que aquel mismo día los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca de un pozo que habían cavado y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba, por eso el nombre de la ciudad Beerseba hoy. Alabado sea el Señor. Aleluya. O sea, el Señor los bendijo, aleluya, y ellos pudieron abrir otro pozo y obtener agua viva, bendito y alabado sea el Señor, aleluya. Y esto estaba en la ciudad de Beerseba, aleluya, que es una ciudad, aleluya, un sitio de pacto. Beerseba significa sitio de pactos divinos, aleluya, bendito. Es decir, una confirmación de que Dios había confirmado su pacto, con Isaac, aleluya, y Dios lo sigue bendiciendo, le sigue dando agua, le sigue supliendo, aleluya, lo principal, el recurso principal para que sus cosechas puedan producir, el recurso principal para que él pudiera seguir engrandeciéndose, aleluya, y fructificando, aleluya, bendito y alabado sea el Señor. Es decir, que Dios tiene todo en control. Dios es quien nos da los recursos para nosotros poder dar frutos, aleluya. Pero hay una instrucción que seguir. Hay que obedecer la palabra del Señor. Tenemos que crear, aleluya, nuestro propio pozo, nuestra propia relación con Dios. Tenemos que seguir en esta búsqueda hasta que encontremos esa agua viva, hasta que esta relación con Dios suelte y fluya esa agua viva sobre nosotros. Alabado sea el Señor. Y este capítulo continúa, aleluya, diciendo, aleluya, hablando de Esaú, aleluya, que cuando él tenía 40 años, él se casó con 2 mujeres de los cananeos, aleluya, Dios, aleluya, bendito y santo. Y que estas mujeres le hicieron la vida insoportable a la madre de Esaú, a Rebeca, aleluya, y a Isaac, aleluya. Entonces aquí lo vamos a dejar para la próxima parte, que es la parte 21. Nosotros vamos a ver el capítulo 27
es donde Jacob suplanta a Esaú. Entonces que pasen todos un muy buen día en el nombre de Jesús. Dios le bendiga y Dios le cubre y gracias, aleluya, por compartir, por escuchar esta palabra. Dios te bendiga.